Buenos días, me presento, mi nombre es Mirra Ángel Morales y el día de hoy les hablaré sobre el tema de medicina, que es el que están viendo en sus pantallas, causas y consecuencias del cambio climático. Considero que la mayoría de nosotros ha escuchado hablar sobre el cambio climático, debido a que es una controversia mundial que ha generado preocupación en algunos sobre cómo será el futuro, ya que este fenómeno puede tener consecuencias muy graves de las que les hablaré en un momento. La razón por la que escogí este tema es porque considero que nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el cambio climático. Los efectos de este cambio nos afectan a todos y si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y más costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. Por ello, creo indispensable concientizar aún más a quienes me escuchan y aportar mi granito de arena ante esta problemática. Bueno, estos son unos conceptos básicos. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. La atmósfera es una fina capa gaseosa que permite que penetre a la Tierra parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Los combustibles fósiles son aquellos que provienen de la descomposición natural de la materia orgánica, luego de un proceso de transformación que puede durar más de 600 millones de años. Se denominan energías no renovables porque son recursos naturales limitados, no existe otra manera de generarlos. Estos también son una amenaza para el medio ambiente, ya que favorecen la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y a pesar de esto, son la principal fuente de energía en todo el mundo. Procedo con qué es la contaminación. Se entiende como la presencia o acumulación de sustancias dentro de un entorno al cual no pertenece, abarcando fundamentalmente el medio ambiente y que afectan negativamente al entorno y a las condiciones de vida, así como a la salud o la higiene de los seres vivos. El efecto invernadero. La atmósfera de la Tierra funciona de forma similar a los vidrios de un invernadero. Los gases permiten pasar la radiación solar infrarroja, pero no la dejan escapar, o sea, la retienen y con ello se produce un efecto de calentamiento al interior del mismo. Pero esto no quiere decir que los gases sean malos, ya que la presencia natural de estos gases en la atmósfera, producto del vulcanismo, la vegetación y los océanos, permitió el desarrollo de la vida en la Tierra, ya que este calentamiento natural ha mantenido y regulado la temperatura del planeta durante su curso evolutivo. Sin el efecto invernadero, la temperatura terrestre sería aproximadamente 33 centígrados más fría, por lo que el agua de la hidrosfera estaría congelada y probablemente no se habría desarrollado la vida en nuestro planeta. Dada la importancia de los gases de efecto invernadero en la regulación de la temperatura, es de suponer que un incremento en su concentración atmosférica debido a causas artificiales o causadas por el ser humano produciría un calentamiento mayor, porque habrá más moléculas atrapando y reteniendo el calor. Bueno, causas de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Producción de energía. A esto me refiero a la combustión o a la quema de carbón, petróleo y gas y el uso de sus derivados como la gasolina. Lo que estos causan es producción de dióxido de carbono o CO2. La deforestación. Los árboles absorben CO2 de la tierra y de este modo ayudan a regular el clima y si estos se cortan pues se pierde ese beneficio y la concentración de dióxido de carbono aumenta. La ganadería. La ganadería aporta entre 20 y 28% del metano producido anualmente a nivel mundial y tiene potencial de calentamiento global 23 veces mayor de CO2, es decir, que puede permanecer en la atmósfera de 9 o 15 años. Agricultura. Dentro de esta categoría, las emisiones se generan por la fermentación entérica, el manejo de estiércol y por el uso de fertilizantes en los suelos agrícolas. Industrias. Bueno, la quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y pues nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales y pues el uso de solventes en industrias químicas también nos llegan a afectar. Después tenemos el transporte, que cerca del 25% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400,000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencias de la emisión de diésel. Por ejemplo, aquí cuando vas y compras algo en línea y pues te lo llevan a tu casa o cuando tú mismo te transportas de un lugar a otro, pues es como el conjunto de todas estas. Después tenemos los residuos,
que se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de toxinas nocivas, metano y carbono negro, entre otros. Hogares. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar, iluminar en los hogares. Y lamentablemente, por lo menos en México, la mayoría de los hogares no tienen acceso a fuentes de energía más limpias. Bueno, aquí podemos observar unas gráficas. En la primera podemos ver cómo México es el lugar número 11 de los principales emisores de dióxido de carbono en el mundo. En primer lugar tenemos a China y en segundo lugar tenemos a Estados Unidos, que pues además de ser potencias y países de primer mundo son quienes más generan dióxido de carbono. Por ejemplo, China enfrenta severas condiciones ambientales debido a que ha desarrollado su economía por muchos años de manera excesiva y sin considerar pues, los efectos de la calidad del aire o del ambiente. Cuenta con 16 de las 20 ciudades más contaminadas en el mundo. En la siguiente podemos observar los porcentajes de emisión de gases de efecto invernadero por sector en México, que era lo que les comentaba antes. Como podemos ver aquí en la gráfica, menciona que pues, la fuente de emisión más grande es la energía, con un 70%. Después seguimos con el ganado, un 10%. Después continúa con procesos industriales, un 8%, y residuos, un 7%. Los principales países contribuyentes a la emisión de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles en 2016. Bueno, son los que vemos en pantalla. En primer lugar tenemos de nuevo a China con un 28%, después Estados Unidos un 15%, después India un 6%, continúa Rusia un 5%, Japón 4% y México 1%. Bueno, la contaminación del aire o la contaminación atmosférica. Es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican un riesgo, daño o molestia grave para personas y seres de la naturaleza. Por ejemplo, las emisiones que hacen los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, pues entre otros. La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes pues, cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, por ejemplo, el asma. Desde que el ser humano apareció en la Tierra y dominó el fuego, ha emitido contaminantes al aire. Sin embargo, estas emisiones se incrementaron drásticamente a partir de la Revolución Industrial, que se inició en el Reino Unido en el siglo XVII. La causa fue pues, que se descubrió el poder térmico que tenía el carbón mineral y se produjo maquinaria que mediante la quema de este combustible hacía los procesos más rápidos que pues, con el trabajo manual. Esta forma industrial de trabajo se expandió por todo el mundo y pues poco a poco se fue introduciendo el petróleo como el principal combustible. Bueno, el calentamiento global. El calentamiento global pues, es un incremento de las temperaturas promedio terrestres y marinas a nivel mundial. Y pues existe evidencia que en los últimos 50 años han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de un aumento en la quema de combustibles fósiles, lo cual pues ha venido a la mano con un incremento en la temperatura promedio mundial. A consecuencia de esto se incrementa pues el nivel del mar debido a las altas temperaturas que pues engloban a toda la atmósfera. O sea, eso conlleva que pues se derritan los polos y pues por ende el nivel del mar pues aumente. Después también hay otras consecuencias, por ejemplo la repercusión en los ecosistemas, ya que pues las condiciones de todos los hábitats se van haciendo críticas, por lo que pues cada una de las evoluciones se paraliza, conllevando a una degeneración y tener que vivir pues en condiciones de supervivencia, adaptándose pues a un entorno desfavorable. También pues puede causar especies extintas, como el cambio de los climas y de los entornos adecuados para la vida. Muchas especies, tanto animales como vegetales, pues pueden verse afectadas de gran modo, llegando pues a morir, lo que implicaría pues la aparición de condiciones de extinción en muchos casos de tipos de flora y fauna. Bueno, después también podemos observar fenómenos climáticos frecuentes por la aparición pues implicada entre las diversidades de los climas y por los cambios en los ciclos hidrológicos. Los gradientes de la presión en la atmósfera pues van cambiando y pues con ello van generando corrientes de viento anormales, haciendo que pues se dé de manera más frecuente
eventos catastróficos, pues por ejemplo como huracanes, tornados o también tormentas eléctricas. Energías renovables. Las energías renovables se denominan como energías alternativas o renovables a todas las fuentes que proveen energía a partir de fuentes naturales inagotables. Por lo tanto, no se queman combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo, pues sus emisiones contaminantes al ambiente son mínimas o nulas. Existen varias alternativas según el tipo de recurso que se empleen. Por ejemplo, el sol, el viento, el oleaje marino, el calor interno de la tierra. Bueno, a pesar de que se habla mucho sobre el tema y se dice darle importancia, yo no veo que muchos países o personas estén ayudando realmente al cambio. Pero aunque los escenarios pues, nos indican que tendremos condiciones catastróficas si se continúa por el mismo camino que hemos venido recorriendo desde la revolución industrial, yo creo o considero que existe todavía una luz de esperanza, pues que en conjunto gobiernos y ciudadanos podemos iniciar y en algunos casos fortalecer acciones que pues, contribuyan al desarrollo sustentable para prevenir y mitigar los daños ambientales derivados de pues, nuestras propias actividades y así pues en un futuro evitar eventos desafortunados. Gracias.